versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. La primera pregunta, ¿amas al Señor Jesucristo? Cuidado con decir, sí, le amo, pero no le quiero. Ya. Eso a veces pasa entre los humanos. Pero ¿sabéis lo que es amor? La palabra amor, resumida en una sola palabra, es dar sacrificialmente. Son dos, ya lo sé, pero sacrificio iba a decir, pero estoy hablando de lo que es dar. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, condenado, maldito. Maranata, eso es lo que sigue diciendo. El Señor viene. Marana es una palabra y está hablando del Señor Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Maranata incluye amor. La ley incluye amor. Jesucristo incluye amor. Cristiano incluye amor. Es de verdad que tú amas, y cuidado con confundir con el amor del mundo. Que estoy emocionado y te amo, pero cuando me desemociono ya no te amo. Que cuando las cosas van bien yo te amo, pero cuando las cosas van mal entonces ya me cuesta amarte. Y no estoy dispuesto a entregarme, a sacrificarme. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, por favor, vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 22. Estamos en Apocalipsis 22, versículo número 6. Algunas Biblias tienen un título, y si ustedes lo pueden leer, la venida de Cristo está cerca. ¿Qué palabra en este caso la palabra es aramea, aunque es del griego, pero es aramea? Es una transliteración literal del arameo al griego. ¿Qué palabra resumiría eso? Maranata. Maranata. ¿Estás preparado para el Maranata del Señor? ¿Estás listo? Porque aquí en este último capítulo nos va a dar 4 cosas que cuando venga y teniendo en cuenta la venida del Señor Jesucristo que viene pronto, espera de ti y de mí que le correspondamos al Señor. Dice así el versículo número 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Maranata. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré a adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra y gracias por el mensaje que tú tienes para nosotros. Señor, Maranata debería ser una palabra que nos debería de dar ilusión y gozo e incluso esa expectativa de decir ya, el Señor viene ya, estoy listo y preparado. Señor, ven. Señor, algunos no andan conforme a principios bíblicos, conforme a esa
palabra de bendición que tú quieres para cada uno de nosotros. Ayúdanos a examinarnos, ayúdanos a corregir lo deficiente, ayúdanos, Señor, a estar preparados, porque, Señor, qué bendición será aquel reencuentro contigo donde tú puedas decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Señor, gracias por esta palabra, este mensaje, este anuncio de que tú vienes pronto y debemos de estar preparados. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Amén. La palabra de Dios nos insta a poner o saber con toda seguridad de que es la verdad, es fiel, no es infalible y la palabra de Dios es inmutable, que no cambia. Así que por eso insiste una y otra vez con esas palabras que vimos, que mencioné precisamente la semana pasada. Estas palabras son fieles y verdaderas. Como dice en el versículo número 5 del capítulo 21, estas palabras son fieles y verdaderas, lo repite una y otra vez, fiel y verdadera. Lo que se dice en ella no hay que añadirle ni que quitarle, hay que mantenerlas bien estrictamente. Y por eso dice en el versículo 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La palabra de Dios es una. Y si es verdad, no permite añadiduras, ni tampoco permite que se le quite nada. Es exacto, la verdad está completa. Es por eso que el Señor Jesucristo, en cuanto a la obra que hizo por nosotros, dijo, completado está la obra de la redención, consumado es, no hay nada que añadir, no hay nada que quitar. Y sus palabras no van a cambiar y van a permanecer constantemente fieles. En palabras del mismo Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Yo he venido a cumplir toda la palabra de Dios, toda la ley de Dios. Ni una jota ni una tilde pasará sin que todo se cumpla. Y en Jesucristo se cumple todo. Cuando alguien piensa que la justificación por fe de Jesucristo necesita obras, está añadiendo a la palabra de Dios. Cuando alguien piensa que tiene que ir a Jesucristo a través de otro camino, que no sea solo Jesucristo y su palabra, está añadiendo o quitando a la palabra de Dios. La salvación es solo por y en Cristo. Pero también la Biblia nos da a nosotros enseñanzas e instrucciones para que le honremos y le glorifiquemos. Y la segunda venida del Señor Jesucristo nos debe de hacer pensar y meditar. ¿Me he autoexaminado? ¿Dónde estoy yo? ¿Cómo está mi vida? ¿Estoy viviendo para la honra y gloria del Señor? No quiero ser hallado falto. La palabra de Dios nos dice que cada uno se debe de autoexaminar. Y dice así, si Jesucristo viene pronto, deberíamos de saber dónde me encuentro en esa venida. ¿Me encuentro con Cristo o me encuentro contra Cristo? Con el anticristo en realidad. Así es. La venida del Señor Jesucristo nos habla de dos cosas en la Biblia siempre. Del rapto de la iglesia y de la segunda venida de Cristo. Si bien en la Biblia se suelen nombrar como un solo acontecimiento futuro, esas dos cosas, el rapto de la iglesia y la segunda venida, lo cierto es que están separados el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo por 7 años, que realmente vemos en la palabra de Dios que son 7 grandes y terribles años de gran tribulación.
en realidad, que va a traer el juicio sobre la tierra. En el Antiguo Testamento una y otra vez vemos el día del Señor, el día de Jehová, el día que Dios va a traer juicio sobre la tierra. Algunos piensan, el pecado no existe, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Pues eso es lo que te ha dicho el engañador: me tiro dentro del caballo de Troya y la me tiro en tu cabeza. Realmente es una mentira. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. No va a ser burlado Dios nunca. Él es justo, firme y veraz, y siempre cumple. Todo castigo tiene todo pecado tiene su justo castigo. Todo. No, si tú has creído en Cristo y te has arrepentido de tu pecado, tu justo castigo ha caído sobre Cristo. Si tú no has creído en Cristo y no has puesto tu fe y tu confianza en el Señor Jesucristo, tú pagarás por tu pecado. ¿Que crees que ahora no? Dios está teniendo paciencia, esperando que te arrepientas, para que vengas a Él y Él te limpie de tu pecado. Pero si no, correrás con tus consecuencias. Así es. Así que, ¿qué es el rapto de la iglesia? El rapto de la iglesia es el arrebatamiento al cielo con Cristo de todos los verdaderos creyentes, salvos, todos los verdaderos cristianos, todos los que son hijos de Dios. Y la palabra de Dios nos muestra realmente de que en ese rapto Él va a llevar a los suyos. Dice en 2 de Tesalonicenses 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, eso tiene que ver con el rapto, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. 2 de Tesalonicenses 2:1. El Señor, a través del apóstol Pablo, nos llama la atención y nos dice, oye, ¿sabed que es cierto que Cristo viene por su iglesia? ¿Sabed que es ciertísimo que Cristo va a cumplir su palabra y Él viene pronto? Dice en 1 de Tesalonicenses, algunos dicen, vale, pero nosotros que estamos vivos iremos con el Señor. ¿Y qué va a pasar con los muertos? En 1 de Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo número 15, dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de arcángel, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos, escucha, siempre. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que ese rapto de la iglesia ocurrirá justo antes del comienzo de los 7 años de tribulación. Un instante, un segundo antes. Sí, pues un segundo antes. Pero entonces empieza los 7 años de tribulación que culminan con la segunda venida de Cristo. Y en esa segunda venida del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo viene y cuando Él venga, pondrá su pie sobre la tierra en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén y lo parte en dos. ¡Wow! Las pisadas del Señor Jesucristo dejan huella, por supuesto. Así como cuando cada corazón que viene y se arrepiente y se entrega a Él queda marcado para toda la eternidad, para siempre. Nos dice Zacarías en el capítulo 14, versículo 4, y se afirmarán. El profeta Zacarías está diciendo, va a venir el Rey de Gloria a la tierra y cuando Él venga va a ocurrir esto. Zacarías 14, 4.
y se afirmarán sus pies en aquel día, sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al norte. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Y vendrá Jehová Dios, y con él todos sus santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día en el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre, y toda la tierra se volverá como la llanura desde Jebá hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, desde la torre de Ananel hasta los lugares del rey, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Esta es la nueva Jerusalén, nuevo cielo, nueva tierra. Sí que habrá un río, sí que habrá un trono, sí que habrá una gran ciudad, sí que habrá paz, habrá pureza, no habrá pecado. Y eso es lo que está profetizando. Y aquí estamos viendo el cumplimiento. En este cumplimiento, la ciudad ya ha bajado del cielo y ya está la morada. Ahora, la segunda venida del Señor Jesucristo, y viendo estos acontecimientos que son reales, porque recuerda, son reales, nosotros creemos en una interpretación literal de las Escrituras. Y enfatizo, estas son palabras fieles y verdaderas, no son palabras alegóricas e imaginarias, intentando disertar a ver qué me aparece mejor. Lo que dice. Y algunas veces dicen, pero no lo entiendo, pero Dios sí que lo entiende. Y Dios muchas veces nos pide que creamos en Él, no que le entendamos a Él. Así es muchas veces, que Dios es omnisciente, lo sabe todo. ¿Cómo voy yo a meter a Él dentro de mi forma de pensar? Por supuesto que Él está por encima. Así que si Jesucristo viene pronto, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa eso para la iglesia? ¿Qué significa esto para aquel que ha creído y ha confiado en el Señor Jesucristo? Si Él viene pronto, nos dice la palabra de Dios, que Él exige obediencia inmediata. Inmediata, versículo número 7. He aquí, yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Estáis guardando las palabras de la Biblia? Es que no las leo, no las entiendo. Bueno, ya escuchaste a la hermana Gloria y a los jóvenes. Si sabes leer, no tienes excusa para no conocer la palabra de Dios. La pereza, cuando comprendas realmente que Cristo viene pronto, la pereza no tiene lugar en nuestra vida. Puesto que Cristo viene pronto, esta venida que nos muestra aquí, aquí la segunda venida de Cristo, no es un juicio amenazador, sino más bien un acontecimiento esperanzador. O sea, Cristo viene pronto, ¿y qué me dice que va a hacer? ¿Me va a castigar? No, no dice eso. Bienaventurado. ¿Sabes lo que quiere Cristo para ti? Que seas feliz. Feliz. ¿Sabes dónde encuentras la felicidad? En Cristo. Y en Cristo concretamente, ¿en qué? En
en hacer lo que Cristo te dice. Eso es lo que quería llegar. En obedecerle, realmente. Mi padre decía muchas veces, desde bien niño, él tenía un dicho y va bien con la Biblia: el que obedece no padece. Y creo que tiene mucha razón. En la obediencia encontramos mucho mejor confortamiento. Y tú dices, pero obedecer me cuesta. Dile, Señor, vive tu vida en mí. Porque tú sí que has obedecido a tu Padre, a mí me cuesta obedecerle. Me voy a morir a mí mismo, voy a dejar que tú vivas en mí. Eso es lo que Pablo decía. El apóstol Pablo era lo que era y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo tiene los pies y las manos? Clavados a la cruz. ¿Actúas así cuando viene el pecado a tu vida? No puedo darle al mando, no puedo o ir a los sitios que no debo de ir. Y el Señor te quiere enseñar. Y lo que quiere hacer es vivir Él en ti. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que era vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y aquí yo vengo pronto, bienaventurado, feliz, el que guarda las palabras. Qué bueno es ver que esa bienaventuranza es para ti. Las profecías de este libro son palabras fieles y verdaderas. Este es el único libro que promete bendición para el que lo escucha, el que escucha su lectura, el que escucha su explicación para después responder a su contenido con obediencia. Así acaba el libro y así empieza el libro de Apocalipsis. Si queréis mirar conmigo Apocalipsis 1:3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Maranata, la venida del Señor debe de darte un impulso, un instante, exhortarte a, debo de obedecer. Es tiempo de obedecer. Basta ya, decía el apóstol Pedro, basta ya el tiempo pasado vivido en el mundo, haciendo lo que este mundo hacía, que ahora ya sea tiempo para alabar, honrar y glorificar al Señor. Aquello no valía para nada, al contrario, me arruinaba la vida. Ahora esto glorifica al Padre y al Señor y es de bendición ahora y por la eternidad. Gloria a Dios por lo que Él hace por nosotros. La palabra guarda habla de conservar, asegurar y proteger. Y está dando, en realidad el énfasis está diciendo, oye, que tu vida proteja la palabra de Dios. Es por eso, y los jóvenes han hablado muy bien, es por eso que lo que tú sabes de la palabra de Dios, debes de vivirlo con tu vida. Si tú dices no mientas, pero tú vives una vida de mentiras, entonces lo que dice la Biblia para ti no lo estás protegiendo, no lo estás guardando, no lo estás obedeciendo. Así es. Así que qué importante es que entendamos que una buena obediencia requiere un conocimiento real de la ley, del mandamiento, de la verdad que tengo que cumplir. Dice en Apocalipsis 14:12, y es Dios que premia la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Estos son los que tienen premios, que son pacientes para con el Señor, aunque les cueste su propia vida, y guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Tú por qué vives así? ¿Tú qué es lo que hay? Pues la palabra de Dios es la que debe responder. No, es que yo estoy así porque mi padre y mi madre son cristianos y si no voy a la iglesia me pega una paliza y tu testimonio está muy débil. Está realmente... Algunos niños han llegado a decir, yo voy porque me llevan. Mi madre me obliga, mi padre me dice que soy un cristiano. Espera, ¿qué dice el Señor? Porque tu padre y tu madre un día dejarán de existir, pero tu Dios te va a existir siempre, te va a pedir cuenta. Dios, la palabra de Dios, debes de conocerla para saber responder y para que tu vida honre y glorifique
lo que el Señor dice en su palabra. Toda la Biblia debe de guardarse. Y Pablo nos enseñó una y otra vez. Nos dice, guardad o guarda lo que te ha encomendado, dice 1 Timoteo 6. Guarda lo que te ha encomendado. Retén la forma de las sanas palabras que oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu que mora en nosotros. El apóstol Pablo a Timoteo le instaba a que, oye, que lo que dice Dios, guárdalo con tu vida. Y a los creyentes no solo se les manda a guardar las Escrituras, sino también a obedecerlas. Y Jesús dijo una y otra vez, lo repitió varias veces en Juan capítulo 14, versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el capítulo 15, versículo 10, dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? Claro, necesitas conocerla primero. Pero una vez que la conoces, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la palabra de Dios. Y qué importante es tenerlo en cuenta. El mismo apóstol Juan, el que escribe Apocalipsis, escribió 3 cartas. Y en una de sus cartas, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Tú sabes que conoces a Dios? ¿Que conoces a Jesucristo? Aquí está la prueba. En esto sabemos que le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. Yo soy cristiano, pero a mí me importa 3 pepinos la palabra de Dios. Conocí a alguien que me dijo, yo he creído en Dios, he entregado mi vida a Dios y para mí he soñado con Dios y me despierto con Dios y vivo para Dios. Digo, debes de leer la Biblia. Y dice, no, eso es un libro de hombres, no quiero saber nada de la Biblia. Digo, lo siento, pero me parece que tu Dios no es el Dios único y verdadero. Y bien claro. Así que el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, esto lo dice Dios, el tal es mentiroso. Cuando Dios te dice mentiroso, ya sabes quién es el padre de mentiras, ya se está diciendo con quién está. Mentiroso, y la verdad no está en él. En el capítulo 5 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Es que Dios me dice que no mentimos, pero en realidad, ¿qué más da? Una mentirita blanca solamente es para salir de un apurito. Entonces, ¿estás haciendo a Dios mentiroso? Es pecado. No le agrada a Dios. Apártate del pecado. No lo permitas en tu vida. En segundo lugar, Él busca una adoración inmediata. No solamente obediencia inmediata, busca adoración inmediata. Nos dice en el versículo número 8, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que lo hube oído y visto, me postré a adorar. Y ves a Juan y dices, wow, es que lo que ha visto, lo que le ha mostrado, lo que ha acontecido o que va a acontecer y le está mostrando, dejarían a uno boca abierta y al final diría, tengo que adorar a Dios. Pero Juan no se da cuenta y cae realmente a adorar y adora a un ángel. Y el ángel no va a permitir por nada que no se haga lo correcto. Cualquier ángel que solamente permite una sola cosa incorrecta en su vida, ya sabe dónde está. Se cambia de nombre, de ángel a demonio. Y los demonios ya sabéis dónde va. Así que este ángel no lo va a permitir. Aunque Juan sí que tiene la actitud correcta, debe de adorar, pero no a él. Y tú espero que estéis adorando a Dios.
que no estéis adorando imágenes. Y muchos dicen, no, yo no adoro imágenes, que no estéis adorando cosas. No, yo intento no adorar cosas, aunque me gusta tener esto, me gusta y vivo y trabajo y me esfuerzo para conseguir esto. Que no os adoréis a vosotros mismos, porque muchas veces el mayor ídolo está dentro de nosotros mismos. La comodidad, lo que me viene bien, lo que hay es que me tengo que cuidar a mí mismo y si no, yo me lo merezco y tengo derecho a... Y Dios no es lo primero en nuestra vida. Y el ángel le dice y le corrige muy claramente y muy directamente. Le dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Y dice, especifico qué clase de hermanos, de los que guardan las palabras de este libro. No hay ningún ángel que no guarde las palabras de este libro, ni uno. Pero puede ser que haya alguien en la iglesia que no guarda las palabras de este libro. El Señor Jesucristo nos dice, si nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Yo no soy tu confesor, pero tú tienes abogado con el Padre, Jesucristo el justo. Pero escucha, el mediador entre Dios y el Padre es Jesucristo. Entonces ve a Él, confiesa tu pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, una vez que Él es el sumo sacerdote al que confieso mi pecado, ahora le digo la ofrenda que hay que entregar. Él dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Él se ofreció en la cruz por ti y por mí para pagar la deuda de tu pecado. Tu pecado es lavado con la sangre preciosa de Cristo. Y ahora le dice, pero puedo tener comunión. Y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y nos permite tener esa comunión con el Padre a través del Hijo, pero arrepentido, lavado y limpiado. No de cualquier manera. La adoración no vale cualquiera. Y el ángel lo deja bien claro. No lo hagas, le dice. Adora a Dios. Y lo hace bien claro. Así que nada de adorar ángeles, nada de adorar santos, nada de adorar vírgenes, nada de adorar ninguna cosa. La verdadera adoración debe ser dada solamente a Jesucristo. Dice en Apocalipsis 4:11. Lo busco un momentito. Creía que lo tenía escrito. Es una adoración fabulosa y que incluye todo. Dice así, Señor, digno eres de recibir la gloria. Y cuando dice la gloria está hablando de toda la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Hay más sitios donde pero tenemos que avanzar porque se nos va el tiempo. La inminente venida del Señor Jesucristo demanda proclamación inmediata, o sea, obediencia inmediata, demanda también esa adoración inmediata y demanda esa proclamación inmediata. El mensaje del Señor Jesucristo, del Evangelio, debe ser anunciado con urgencia. Yo vengo pronto, son tus palabras. ¿Cuánto tiempo tiene tu vecino? ¿Cuánto tiempo tiene tu amigo? ¿Cuánto tiempo tiene tu hija, tu hijo, tu familiar? Queda poco tiempo. No ha de ocultarse el mensaje. La palabra de Dios nos muestra, nos dice en el versículo número 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y dice, ¿para qué vas a ponerle el sello? Déjalo abierto, que todo el mundo lo lea y lo pueda ver. No selles el libro. Que esté claro, que todo el mundo sepa que yo vengo y que esté alerta y preparado. Unos que no conocen a Cristo con temor, porque si viene me pilla. Y unos que conocen a Cristo con amor y con reverencia. Debo de estar andando correctamente para tu honra y gloria. Y nos dice en el versículo 11, y esto parece que el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo,
practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y nos deja bien claro, ese mensaje que tenemos que proclamar debe ser un mensaje que presenta la verdad completa, no incompleta. ¿Y qué está diciendo? Como decían incluso los jóvenes, cuidado con los falsos maestros. El apóstol Pablo decía, yo mismo soy testigo de que lo que estoy enseñando y predicando es la pura palabra de Dios. Y insistía en cómo debería ser esa palabra. Dice, por lo tanto, en Hechos 20:26 dice, por tanto yo os protesto. Esa palabra protestar es la misma de mártir, un testigo que está dispuesto a decir la verdad aunque le cueste la muerte. La palabra en el griego es mártir. Hechos 20:26, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Es que en esta iglesia hablan muy duro sobre el pecado, es que en esta iglesia exigen realmente que nos aprendamos los versículos y nos animan a que seamos fieles en asistir, es que en esta iglesia lo enseña la palabra de Dios, es todo el consejo de Dios. No dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día está Cristo a punto de venir. Y si viene por la tarde, no, por la tarde no me toca Cristo, así que no voy al cielo contigo. Ya lo he entendido. Cristo es más amoroso que yo, desde luego. Dios nos quiere a todos hasta tal extremo que ha derramado su sangre preciosa por ti y por mí. Deberíamos de corresponderle. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron para que los que viven ya no vivan para sí, sino para Él, para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Estamos viviendo así para Él? Él nos llama la atención y nos dice, todo esto lo he hecho. Así que la verdad que comunica es que en este versículo número 12, la respuesta de las personas a la proclamación del Evangelio determinará su destino eterno. ¿Escuche? La respuesta, el versículo 12, que algunos dicen, es muy difícil de entender. La respuesta de cada persona al Evangelio determina tu destino eterno. El injusto rechaza y seguirá eternamente siendo injusto en el infierno, haciendo injusticia. ¿Sabéis una cosa? No hay ni una sola alma, ni va a haber ni una sola alma en el infierno arrepentida. El injusto seguirá siendo injusto y haciendo injusticias en el infierno. En soledad, en su mente, con su boca. Y maldecirá a Dios y seguirá en su pecado. Así, el que es justo por la gracia de Dios, seguirá siendo salvo en el cielo por la gracia de Dios. En el infierno, como he dicho, no hay ningún arrepentido. Me viene a la mente la historia de Rico y Lázaro. ¿Os leí lo que dice el rico estando en el Hades? Que es la antesala del infierno. No es todavía el infierno, todavía no hay nadie en el infierno. Es la antesala del infierno. Y ahí en el Hades le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro que vaya y me traiga una gota de agua. Y yo, espera. ¿Dónde está? Me arrepiento de lo que le he hecho. Le pido perdón. Por favor, Padre Abraham, ¿hay manera de limpiarme de mi pecado? No. Sigue con su orgullo, con su prepotencia en el infierno. Así es. Así, por eso la palabra de Dios nos dice, en realidad el corazón que no ha sido lavado con la sangre preciosa de Cristo, seguirá pecando y haciendo la maldad. Porque solo la sangre de Jesucristo, si te ha tocado a ti o a mí, nos limpia de todo pecado y nos da un corazón nuevo que puede amarle, puede servirle, puede honrarle, puede obedecerle, puede adorarle,
puede glorificarle y, por supuesto, en último lugar, no solamente que debemos proclamar, sino esa proclamación, por supuesto, está incluida con ese servicio. Y el último versículo dice en el versículo número 12, 22, 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¡Qué bueno! Dios pide ese servicio inmediato. ¿Quieres servir al Señor? No esperes a querer. Obedece, ya. El Señor dijo, id por todo el mundo y haced discípulos. El Señor dijo que me seréis testigos. No si os parece bien ser testigos. Me seréis testigos en todas partes. El Señor nos manda a trabajar. Papá, ¿qué debo de hacer? Y dice el Señor Jesucristo en las palabras del Padre. Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Así es. ¿Cuál de los dos hijos eres? El que dice, sí, papá, pero no me viene bien. Hago lo que me dé la gana. Le he dicho sí para que quitármelo de encima. Algunos hermanos durante el culto, durante algún campamento, en alguna situación dicen, sí, Señor, yo quiero dártelo todo, pero luego se relajan y parece que ya sus decisiones no se mantienen para el Señor. ¿Quién ha tomado la decisión, tú o el Señor en tu vida? Esta pregunta podría hacerla de esta manera. ¿Quién manda en tu vida, tú o el Señor? Porque si manda el Señor, las decisiones que toma el Señor no flaquean, como muchas veces nos pasa en la vida. Debemos de mantenerlas firmes para la honra y gloria del Señor. El Señor Jesucristo dijo estas mismas palabras en Marcos, capítulo 13, ya está acabando el libro de Marcos, dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Él es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, no os durmáis, hermanos, no estemos pasando el tiempo de tal manera que desaprovechemos las oportunidades del Señor. Honrémosle y glorifiquémosle con nuestras vidas. Dice, mi galardón conmigo, para recompensar. Tiene recompensa el servicio. Muchos pensamos, es que el trabajo es muy duro y muy difícil y es al final, pero hay recompensa. ¿A quién no le gusta que les den un regalo? ¿Quién ha cumplido años y ha dicho, yo cuando sea mi cumpleaños no me deis nada? No, hombre, eres demasiado. No. Pero, ¿y si trabajas al final de tu jornada de trabajo? ¿Te gusta recibir? Pues el trabajo lo ha hecho Cristo. Y espera que tú estés siéndole fiel a Él. Y Cristo dice, voy a darte mi galardón, mi regalo, mi regalo. Así es. Las eternas recompensas de los creyentes se basarán en su fidelidad, en servir a Cristo en esta vida. Y así nos muestra la palabra de Dios. Nos dice en 2 Corintios 5:9, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables al Señor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así nos dice la palabra de Dios. Vamos a recibir recompensas. Esto no es de condenación eterna, esto es de recompensa eterna, lo que vamos a recibir ahí. Así que, hermanos, trabaja para el Señor, vale la pena.
Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así dice el apóstol Pablo, y qué verdad tan grande, porque vemos acabar el libro de Apocalipsis mostrando las recompensas que tenemos en el Señor. Hermanos, el que no amare al Señor Jesucristo para servirle inmediatamente, para proclamar la palabra de Dios, para adorarle con todo su corazón y para ser obediente a la palabra de Dios, entonces, dice la palabra de Dios, si tú no le amas así, tú has pecado. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Ese es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sírvelo como Cristo lo serviría, para la honra y gloria del Señor. ¿Por qué? Él viene pronto y quiere hacerte feliz, darte premios, galardonarte, y quiere tenerte para su honra y gloria. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas en ella.